Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Diego Velandia Cano. Mi grupo está conformado por Karen Dayana Cadavid, Victoria Sánchez y Juliana Muñoz. El tema a tratar es colonialismo versus colonialidad. El colonialismo fue el dominio político, económico y militar de Europa sobre América durante varios siglos. Pero la colonialidad va más allá. Es la forma en la que hoy en día todavía seguimos reproduciendo las jerarquías y las ideas que nacieron en ese periodo. Ejemplo, muchas veces cuando pensamos en belleza, éxito o cultura, ponemos como referencia a Europa o a Estados Unidos, y lo indígena o afro se ve como menos moderno o menos valioso. Eso es colonialidad, la huella invisible de la colonialización en nuestra mente y en nuestra sociedad. La semilla, imposición cultural y religiosa. La llegada de los europeos no fue solo conquista militar, también fue imposición cultural. Se implantaron el idioma, la religión y las costumbres europeas como si fueran las únicas válidas. Esa fue la semilla de la colonialidad. La idea de que lo propio era inferior. Ejemplos. Hoy en Colombia la religión católica es predominante y rige muchas tradiciones, mientras las creencias indígenas son vistas como raras o supersticiones. El español es obligatorio en casi todo el país, mientras que lenguas como el muisca o el paez han desaparecido o están en peligro. Incluso celebramos más Halloween o Navidad con estilo europeo que fiestas indígenas propias. Colonialidad del poder y de la economía. Esta semilla también afectó cómo se organizó la sociedad. Se construyó un sistema jerárquico donde la raza y el origen social determinaban el poder y las oportunidades. Por ejemplo, en la colonia, los cargos de poder solo eran para los españoles. Los indígenas y afrodescendientes eran relegados a trabajar forzados. Hoy, aunque la ley diga que todos somos iguales, todavía las comunidades indígenas y afro en Colombia tienen menor acceso a salud y educación. En el Chocó, por ejemplo, la mayoría de la población es afrodescendiente, pero es uno de los departamentos más pobres y olvidados por el Estado. Eso es la herencia directa de la colonialidad. Colonialidad del saber. La colonialidad también afectó el conocimiento. Durante la colonización, los saberes indígenas y afro fueron vistos como supersticiones. Ejemplos: la medicina tradicional, como las plantas usadas por comunidades amazónicas para curar, fue despreciada frente a la medicina occidental, aunque hoy muchas farmacéuticas investigan esas mismas plantas. En las universidades colombianas se estudia más filosofía europea, Platón, Kant, Descartes, que pensamientos indígenas o afroamericanos. El calendario escolar y la enseñanza de la historia dan más importancia a la independencia de España o a la Revolución Francesa, pero muy poco a líderes indígenas como Tupac Amaru o a rebeliones de cimarrones afro. La colonialidad en la universidad se refiere a cómo, incluso después de muchos años de independencia política, persisten estructuras, saberes y prácticas heredadas de la colonización que siguen organizando la educación superior. Es un concepto trabajado desde la teoría decolonial. Pensadores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Watts, que explica que el colonialismo no solo fue un proceso de dominación política y económica, sino también cultural, epistémico y social. En la universidad se expresa en varios niveles: colonialidad del saber, predominio de conocimientos europeos y norteamericanos, los planes de estudio, invisibilización de saberes indígenas, afrodescendientes y locales, jerarquización de ciencias duras sobre saberes comunitarios, artísticos o espirituales. En el segundo punto, colonialidad del poder,
como relaciones jerárquicas entre países y dentro de las universidades, dependencia de rankings internacionales y publicaciones en inglés como medida de calidad, reproducción de desigualdades raciales, de género y clase durante la academia. Como tercer punto, colonialidad del ser, discriminación hacia los estudiantes y profesores que no encajan en los modelos occidentales del ser académico, menosprecio a identidades, lenguas y prácticas culturales no homogéneas. Como cuarto punto, prácticas concretas, currículos centrados en autores europeos, por ejemplo, la filosofía griega, francesa o alemana, sin diálogo real con pensamientos latinoamericanos, africanos o asiáticos. Investigación orientada a problemas definidos por centros académicos del norte global y exclusión simbólica o real de estudiantes de sectores populares o indígenas. Resistencia y decolonialidad hoy. Sin embargo, no todo ha sido imposición. A lo largo de los años, los pueblos indígenas afrodescendientes y muchos movimientos sociales han resistido defendiendo su identidad y sus saberes. La decolonialidad busca precisamente eso, romper con la mirada eurocéntrica y valorar lo propio. No significa rechazar lo europeo, sino equilibrar la balanza y reconocer que nuestra cultura, conocimientos y tradiciones son igual de válidos. Ejemplos, en lo político y social. La Constitución de 1991 reconoció oficialmente que Colombia es un país pluricultural y multiétnico. Esto permitió que las comunidades indígenas y afro tengan derechos colectivos sobre sus territorios y puedan gobernarse de acuerdo con sus costumbres. En el Cauca, la guardiana indígena es un ejemplo de existencia pacífica. Hombres, mujeres, niños y mayores defienden el territorio sin armas, solo con sus bastones de mando y su organización comunitiva. En lo educativo, cada vez más universidades incluyen en sus programas asignaturas de pensamiento latinoamericano, cosmovisiones indígenas y fisiología afro. Además, en varias regiones se ha fortalecido la educación bilingüe, como por ejemplo comunidades wayú en La Guajira, enseñan tanto en español como en guayú-naiquí. Esto rompe con la idea de que el inicio de idioma válido es el español. En lo cultural, la música es una forma muy visible de resistencia. Artistas como Todo Lomo Pisa, Petrona Martínez o grupos como Herencia de Timbiquí rescatan ritmos o afros indígenas, mostrándonos con orgullo en el escenario internacionales. Festivales como el Pretiono Álvarez en Cali son espacios donde la cultura afrocolombiana se celebra y se conoce como parte fundamental de la identidad nacional. En la relación con la naturaleza, muchos pueblos indígenas conservan prácticas ancestrales de cuidado del territorio, que hoy resultan esenciales frente al cambio climático, como por ejemplo los pueblos amazónicos enseñan que la selva no es solo un recurso económico, sino un ser vivo que hay que proteger. Este pensamiento ancestral está siendo retomado en debates ambientales globales. En conclusión, aunque la colonialidad sigue presente, la decolonialidad es un proceso que ya está en marcha. Se trata de reconocer el valor de nuestras raíces, rescatar los saberes silenciados y construir una sociedad más justa y plural, donde la indígena, el afro y lo mestizo tengan el mismo peso que lo europeo. Así podemos decir que la colonialidad plantó una semilla de desigualdad,